Bueno, vamos a repasar como todas las mañanas las portadas de los diarios, a ver qué nos cuentan, cuáles son las principales informaciones, ¿no? O las que fueron electas en el día de hoy. Bueno, imaginan ustedes el tema Báez, la detención del día de ayer, el tema Panama Papers, pero ¿qué pasa? Cuando nos encontramos algunas portadas de los diarios, hay algunos temas que parecen haber desaparecido. Y vamos a repasar entonces. Arrancamos con ámbito financiero, que sí, por supuesto, aquí en la parte inferior, Macri tranquilo, refiriéndose a las declaraciones por parte del gobierno, ¿no? Del jefe de gabinete, Marcos Peña, en el día de ayer, junto con los ministros, incluso lo que había dicho el propio Mauricio Macri en una nota a la provincia de Córdoba al respecto de la primera de las sociedades, no de Cajemulla, que es la segunda que se conoció en el día de ayer, pero demostrando tranquilidad. Bueno, aquí está el tema. Vemos que en la parte superior y aquí, después de las 6 de la tarde, en el día de ayer, los canales de televisión se ocuparon principalmente de este tema, Lázaro Báez y la detención y la detención también del contador Pérez Gadín por lavado de dinero. Pero seguimos repasando y vamos a ver qué sucede, por ejemplo, con el diario El Patagónico. Bueno, lógicamente hay algunos temas que tienen que ver con la localidad, los repasamos. Aquí vemos robo registrado por las cámaras de seguridad, gremios, despidos y otros de los temas importantes. Bueno, tema precios también, ¿no? Un tema que tal vez es el que más nos toca de cerca y que en los últimos días ha quedado un poco desplazado. Bueno, aquí está. Despidos, como vemos, en el caso del Ciudadano, el juez hizo detener a Báez porque temía que se fugara, pero el caso y el tema Panama Papers, que como nosotros les contábamos, una investigación a nivel mundial que ha tenido repercusiones importantísimas, incluso donde se llegó a la renuncia de un primer ministro, por ejemplo el caso de Islandia, ¿no? En las últimas horas ya manifestaciones en las calles. Bueno, Página 12 se ocupa de este tema. Aquí está la detención de Báez y de Pérez Gadín y aquí debajo una familia muy normal. ¿Y a qué se refiere? Bueno, por supuesto, a los datos que conocimos desde el estallido del escándalo Panama Papers. Macri y el PRO insisten en que tener sociedades en paraísos fiscales es algo habitual, dice Página 12, y por lo menos en la familia del presidente parece que lo es. Bueno, y ahí continúa, ¿no? Su hermano Gianfranco, su padre Franco Macri a la cabeza. ¿Qué dice La Nación en el día de hoy? Bueno, una de las imágenes del día de ayer, en realidad de la tarde-noche de ayer, conmoción política y la detención de Lázaro Báez. Dice La Nación, detuvieron al empresario kirchnerista Lázaro Báez. Pero buscamos aquí debajo, no hay nada. Panama Papers, no, se habla de las tasas de inflación, bueno, caso de abuso y el silencio de la Iglesia, pero no está. Sí está en Clarín, pero cuesta encontrarlo, ¿no? Aquí vemos Lázaro Báez, socio clave de los Kirchner, y allí la imagen. Y aquí debajo, la oposición sigue exigiendo que el presidente dé explicaciones. Dice Clarín, el gobierno refuerza la defensa de Macri por la offshore y además el jefe de gabinete dijo que no hay nada que ocultar. Aseguró que se van a enviar todos los datos del caso a la Oficina Anticorrupción, a quienes se le consultó en el día de ayer, recuerden, la que preside Laura Alonso, y que fue muy cuestionada desde su designación, porque hubo que cambiar una ley, también en los últimos días a través de algunas declaraciones que hizo a través de Twitter, pero que le notifique qué es lo que es necesario informar. Bueno, ¿qué más? Seguimos avanzando. Crónica. Bueno, un caso policial. Y aquí Lázaro Báez, el presidente no tiene nada que ocultar, un espacio pequeño allí, respondió preguntas Marcos Peña, bueno, lo que sucedió en el día de ayer, ¿no? Y en el caso de Popular, detuvieron a Lázaro Báez y este renglón para Panama Papers. El gobierno aseguró que no hay nada que ocultar. Llamaba la atención en el día de hoy un artículo muy interesante que está en el interior del diario La Nación, aquí lo tenemos. Vamos a buscar La Nación. Bueno, en el interior de La Nación, como yo les decía, este artículo donde se habla puntualmente del efecto que ha tenido en las últimas horas la detención de Lázaro Báez en los medios de comunicación y cómo esto ha desplazado intencionalmente o no por parte de algunos sectores, que la noticia y el escándalo mundial de Panama Papers haya quedado a un costado. El gobierno recibió la noticia con alivio, dice este artículo de La Nación. Yo les cuento, escrito por Santiago Dapelo, que habla de esto. La caída del empresario correrá de la escena el escándalo de la sociedad offshore del presidente. Y que continúa explicando que esta noticia, reitero,
el artículo del diario La Nación en el día de hoy. Cualquiera que vaya en el día de hoy avanzando por las páginas de este diario se va a encontrar con este artículo que explica que en la Casa de Gobierno fue recibida esta noticia de la detención de Lázaro Báez en el día de ayer con mucho alivio. ¿Por qué? Bueno, justamente por esto, porque generó tranquilidad. ¿Recuerdan cuál era la situación en la mañana de ayer? El jefe de gabinete, Marcos Peña, conferencia de prensa, se esperaba una respuesta. Bueno, él explicando lo que se había conocido el pasado fin de semana al respecto del escándalo Panama Papers, bueno, y tratando de dar un mensaje de tranquilidad. Pero La Nación explica claramente que en el marco de las reuniones que se han tenido en Casa de Gobierno en el día de ayer y que se van a tener también en el día de hoy, se respira un clima en el que ha colaborado esta decisión en el día de ayer de detener a Lázaro Báez, porque se corrió el foco de atención. ¿Por qué nos importa a nosotros? ¿Por qué nos resulta importantísimo estar atentos a esto? Porque también pasan otras cosas en el país y en el mundo, y algunas, como decía yo anteriormente, que nos afectan más directamente, que tienen que ver con el bolsillo, que tienen que ver con nuestra calidad de vida, con lo que va a pasar en las próximas horas y en los próximos días con nuestros sueldos, por ejemplo. Bueno, el artículo de La Nación habla de tranquilidad, dice que la posible detención de Lázaro Báez era algo que estaba en la agenda judicial, que esto es lo que algunos funcionarios de la Casa de Gobierno le explicaron a este periodista, pero que ayudó, y lo leo textual porque, reitero, es lo que dice La Nación. El mismo diario ayudó a Macri a correrse del foco mediático. Esto es lo que explica este artículo, que además, bueno, también habla de los encuentros, como decía yo, que tuvo el presidente en Casa de Gobierno en las últimas horas, de esta sociedad offshore que no figuraba en su declaración jurada de bienes. La cuestión para ellos ya quedó aclarada. Este es otro punto importante que destaca el artículo, que la situación para quienes están en los pasillos de Casa de Gobierno ya ha sido aclarada, que no hay más que explicar, entre otros de los párrafos interesantes, donde hablan de criticar por criticar y obstruir por obstruir, y además que en el día de hoy ya rápidamente el presidente de la Nación se va a enfocar puntualmente en la gestión. Bueno, vale la pena leerlo porque tiene que ver con lo que pasa por estas horas en diferentes medios de comunicación, aquellas noticias que tienen mayor repercusión y que no necesariamente nos afectan en lo cotidiano, y aquellas otras que tal vez sí nos afectan y no tienen tanta repercusión, ¿sí? Para estar atentos. Esto dice La Nación en el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de, otra vez, por supuesto que vamos a seguir con este tema, Panama Papers, ¿sí? Lo que ocurre a propósito de de develar estos documentos, son 11,5 millones aproximadamente de documentos. Bueno, pero vamos a hablar del presidente Mauricio Macri, que también obviamente estaba mencionado. A propósito, ¿quedaste conforme con la explicación que dio ayer Marcos Peña? ¿Sí? ¿No? Bueno, obviamente a propósito de lo que mencionaron en la jornada de ayer en la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Pero vamos a ver qué interpretaron y qué dijeron algunos políticos vinculados obviamente a la oposición respecto de esta cuestión. Y es variado, y es variado. En algunos casos inclusive hasta, bueno, llama la atención. Por un lado, a ver, Daniel Scioli, contrincante principal de Mauricio Macri en las presidenciales. Luz verde, armamos una especie de semáforo. Un semáforo. Luz verde, ¿por qué? Porque Daniel Scioli, mirá lo que dijo en la jornada de ayer, mientras estaba justamente reunido con dirigentes del peronismo para consagrar la lista de unidad. Creo en sus explicaciones, dijo el exgobernador de la provincia de Buenos Aires y es candidato presidencial a propósito y a instancias de la pregunta de los periodistas, que le hicieron los periodistas justamente en la jornada de ayer. Algunos quedaron conformes, otros más o menos. Por eso ponemos el semáforo en amarillo, porque uno de los opositores, se puede decir, o aliados, o ahora ha cambiado de ser un poco aliado a opositor buscando eso. Otros que están buscando también la unidad en la CGT. Bueno, Hugo Moyano, ¿qué dijo? A esos lugares no van empresarios serios. Y está hablando justamente a los paraísos fiscales, en este caso Panamá, o a el lugar donde se armó la sociedad, de la cual el gobierno ayer dijo, Mauricio Macri no ha tenido ninguna participación en activo porque esa sociedad nunca dio dividendos. Sumamos al semáforo la luz roja. Bueno, la luz roja, entre otros, de Felipe Solá. Felipe Solá, que se muestra un poco más opositor todavía que casi el propio Sergio Massa, del Frente Renovador estamos hablando, ¿no es cierto? Porque Felipe Solá tuvo bastantes críticas a propósito de esta situación, además exigió, y a instancias obviamente de Massa, el líder del Frente Renovador, exigieron que diera una conferencia de prensa, el presidente de la Nación, no un funcionario. Sus argumentos son insuficientes, a propósito de eso es lo que dijo justamente Felipe Solá. Pero también
un ex funcionario del gobierno kirchnerista, también opositor en este caso y un hombre de referencia. También estamos hablando de este hombre que ha de alguna manera, a ver, lo que ha hecho es, y por eso también el semáforo en rojo, nadie crea una empresa offshore con fines santos, ¿sí? A ver, a propósito de esto hay que tener en cuenta cada una de las opiniones. Recuerden ustedes que se había instado desde la oposición y desde algunos sectores inclusive sociales también a que el mismo presidente diera alguna explicación, a que el gobierno inclusive presentara algunos papeles, no extraoficialmente, sino el mismo gobierno. En la jornada de ayer, como recuerdan ustedes, Marcos Peña, Patricia Bullrich y en este caso el ministro de Justicia, Germán Garabano. Ayer se dieron algunas explicaciones y lo que dijo Marcos Peña, y que quedó prácticamente como un título, es que no cometió ningún tipo de ilícito y que el presidente no integra ninguna sociedad.